Buenas tardes. Espero que estéis pasando un verano lleno de felicidad, de paz, y ayer vuelto con energía a la cotidianidad, cotidianidad en tanto que es el tiempo ordinario y no el tiempo extraordinario del descanso del verano. Y deseo que comencemos nuestra actividad de charlas, que no nuestra práctica del Zen, porque entiendo que a lo largo de este tiempo también habéis podido practicar. Iniciamos un ciclo de lo que he llamado la sabiduría de los maestros, sabiduría de Oriente, sabiduría de Occidente, dirigido a intentar comprender la experiencia de los maestros y maestras que nos han precedido en el camino del Zen. Antes de que ese ciclo tome cuerpo a lo largo del mes de octubre, quiero realizar las próximas 3 charlas que oiréis como quedamos en los jueves alternos a partir de la de hoy, que es el día 7 de septiembre, como charlas de introducción a nuestra práctica. Y esta primera charla es una charla donde nos hemos de cuestionar qué es esto del Zen y por qué estoy interesado en practicarlo. Encontraréis muchos quizás textos, incluso dentro de la página web de Espíritu y Zen encontráis alguna otra charla de introducción, y casi todos los textos intentan hacer una definición del Zen y posteriormente explican cómo uno debe practicar la práctica del Zen sentado. Yo quisiera extenderme un poquito más en las razones profundas del corazón para esta práctica del silencio. Todo empieza, y en ese sentido empecé yo la reflexión que encontraréis en el libro Caminando el Zen, que todavía el que no lo haya podido conseguir lo puede conseguir incluso en ebook en editorial Mandala Ediciones. En un primer capítulo se inicia lo que he venido a calificar la salida en búsqueda. Hay un momento en que Carmela, mi otra protagonista del libro, encuentra la necesidad de salir en búsqueda. Es un momento crucial en la vida de todos nosotros. Yo lo viví, incluso varias veces a lo largo de mi vida, y cada uno de vosotros podéis contar una historia sobre este momento en el cual de pronto se despierta esa sed por algo más profundo, algo que complete el significado de la vida. Los grandes poetas místicos lo han explicado suficientemente. Nuestro poeta español, Juan de la Cruz, lo menciona en su cántico espiritual
¿A dónde te escondiste, amado? Y me dejaste sin gemido. Como ciervo herido huiste, salí tras ti clamando y eras sido. Esa sensación de vacío, quizás de insuficiencia, quizás de desequilibrio en cómo hemos montado el esquema de nuestra vida, esa sensación de que algo no va bien, de que hemos andado persiguiendo durante años esquemas que justifiquen nuestra existencia, metas que conseguir. Vamos tras algo que intuimos que es forma de completarnos, nuestra felicidad, el tener éxito, el que nos quieran, el que seamos aceptados. Y todo esto proviene del tipo de conciencia en el cual estamos. Esa apertura a saber que somos es un paso fundamental en la historia de la humanidad que ocurrió hace ya muchos decenas de miles de años, quizás 150.000 años, en un rincón de África, en el cual empezamos a aprender a sentir, a comprender que éramos. Y a partir de ese momento se despertó la lucha, lo que entendíamos la lucha por la existencia y la necesidad de interpretarnos. Es un salto positivo desde una conciencia predominida en la cual estábamos atados a nuestros genes que generaban instintos de reproducción, de búsqueda de alimento, de lucha, de competencia, a otro momento en el cual se nos dotó como seres animados de la capacidad de comprender, de interesarnos y de interpretar. Pero hemos pagado una factura grande por ello, que es la de, en esta interpretación, nos creemos diferentes. Vivimos una aventura de depredación que actualmente está eliminando miles y miles de especies debido a nuestra ocupación de la Tierra y que pone también en peligro nuestro propio planeta. Depredamos por comida, depredamos por dominio, depredamos por instaurar una forma de vida que es la que creemos que nos ayude y nos satisface más. Pero en la historia personal y también en la historia de la humanidad llega el momento en el cual este esquema no termina nunca. Muchos de nuestros hermanos, compañeros, viven esta carrera hasta el momento de su muerte y a lo mejor somos afortunados por encontrar esa encrucijada en la cual nos interrogamos. También el otro gran poeta del taoísmo que escribió los poemas del Boyero también plantea esta salida de búsqueda. Esta salida de búsqueda que en su primer verso, después de salir siguiendo caminos sin nombre, siguiendo ríos sin nombre y
siguiendo caminos hacia lejanas montañas, dice: no puedo encontrar al buey. La búsqueda del buey, no puedo hacerla. No llego a ninguna parte, solo escucho las langostas trinando a través de la selva en la noche. Esta sensación de que algo me falta es consecuencia de que en mi esquema de interpretación, en esta soledad de conciencia, he interpretado también que lo que tengo y lo que soy ha de entrar en un proceso de completarse, y mi función en la vida es encontrar aquello que considero fuera de mí, que ha de completarme, que ha de hacerme perfecto. Por eso, quizás algunos de nosotros nos abrimos a una búsqueda espiritual buscando una meta o un objetivo, el objetivo del superhombre, el objetivo del hombre perfecto, el objetivo del ser completo. Eso también a veces lo hacemos en relación con nuestra búsqueda de otra persona que nos complete, o en nuestra búsqueda de otros medios materiales que nos completen, o de otros medios inmateriales que nos completen. O podemos comprender que nuestro estadio de conciencia es imperfecto, y entonces vamos a la búsqueda de un cambio de nuestra conciencia. Ese cambio esotérico, en el sentido de escondido, de misterioso, en el que de pronto nuestra forma de comprender se abrirá a un estadio de éxtasis, de felicidad. Y entendemos eso también como una meta. O somos menos ambiciosos y lo que buscamos es simplemente tranquilizar nuestra inquietud, nuestra mente, hacernos más, estar más en paz, reducir nuestra angustia. O una pregunta esencial que corresponde a las grandes preguntas que se plantea la humanidad, que es una respuesta: ¿quién soy yo? ¿Qué significo? ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la trayectoria de mi vida? Bien, pues con estas preguntas, como una especie de zamarra al hombro, nos acercamos a la búsqueda espiritual. Y debido quizás a la forma como hemos sido educados, a nuestra conciencia occidental, por llamarle de alguna manera, creemos que en esa búsqueda espiritual, digo occidental por el hecho del patrimonio de las religiones patrísticas, particularmente el cristianismo, como impronta cultural en nuestra forma de ser, que todo va de un itinerario, un camino que lleva a un éxito o a un premio, y por lo tanto a un estadio donde aseguraré la respuesta a esas preguntas. Y con eso me acerco al Zen, entre otros, o me acerco a la práctica religiosa, o me acerco a la práctica de otras disciplinas. Y me paso meses o años disciplinándome en lo que el instructor o el maestro me dice que debo hacer para intentar, a través de esa disciplina que se me antoja dolorosa o difícil, llegaré en algún momento al puerto
deseado, a ese momento en que encontraré al buey blanco, o a ese momento en el que el amado se me abrirá en presencia. Y pasa el tiempo y no ocurre. Y quizás siento a lo largo de esta práctica, durante meses o años, que sí me he tranquilizado un poco. Mi búsqueda se ha hecho profunda, pero esa meta no aparece. Está bien, al principio venir, no sé, con una mochila, es como si fuera el encaje de la necesidad de una conexión, de un paso que te da y la muleta que necesito para ese paso. Esa ansiedad sentida, la búsqueda de salir de casa, una noche oscura de San Juan, una noche oscura en ansia de ser notada, estando ya en mi casa sosegada. Es todo un poema excelso de amor, tantas veces explicado a lo largo de mis charlas. Ese salir de lo común, ese planteamiento también del Buda original, de pasar del hogar al sin hogar, pasar del espacio en el cual todo parece estar seguro al espacio de la inseguridad, al espacio del no tener camino, al espacio que el maestro de Nazaret llama ese nomadismo del que no tiene dónde reposar la cabeza, o como fue interpretado por Closa, ir hacia ese reino de los don nadies. Pero a lo largo de la profundización de la práctica comprendemos que no hay nada que encontrar. Porque la gran revolución que significó la práctica del Zen, o la instauración de la escuela del Chan, desde Bodhidharma para adelante, es la profunda comprensión desde la experiencia de que todo lo que andamos buscando fuera está ya aquí. Y son nuestro esquema actual de conciencia, con sus limitaciones, el que nos lo impide ver. Y el proceso de avance en la práctica se produce a partir del momento en que renunciamos a buscar fuera y aceptamos silenciar nuestras interpretaciones para aceptar lo que ya está aquí, lo que ocurre en este momento. Porque si hemos de quedarnos con algo en lo que es esencial en el Zen, nos debemos de quedar con algo que Alexander cita muy a menudo, que es salir de la seguridad para aceptar fluir en la inseguridad, en el proceso. Aceptar que no hay compartimento estanco, puerto seguro, lugar de interpretación permanente, identidad asegurada. Y aceptar que
ser uno con lo que ocurre ahora y con lo que ocurre aquí implica aceptar un continuo fluir, una continua transformación en nuestra vida. No tanto aceptarlo porque está ahí y me incorporo, sino porque de hecho soy ese fluir, soy ese proceso. Por lo tanto, si tú, que te interesas por el Zen, que te llama la atención, no sé, posturas, formas de comprender, de pensar, incluso el arte o la estética que se transfiere del Zen japonés, tienes que dar el salto, el paso a venir a esta práctica desarmando tu esquema de deseos, expectativas y necesidades. Si no, estarás atascado, estarás atascada por tiempo. Porque la práctica del Zen, o el Zen en sí mismo, es una práctica que la humanidad ha realizado a lo largo de los años. Mucha gente no sabe que, si bien fue enriquecida y establecida como práctica básica en el budismo, gracias a la comprensión y la experiencia del Buda, es mucho anterior al Buda. La humanidad se ha sentado en meditación durante milenios y milenios. Ha establecido prácticas de silencio en todas las tradiciones desde muchos siglos, porque continuamente ha abierto el espacio a una comprensión diferente de la realidad. Si he de quedarme con una definición de lo que es el Zen, yo diría que es la práctica de silenciamiento que lleva a vaciarnos de una conciencia basada en un esquema depredatorio de deseos y necesidades para ser algo. Lleva a vaciarnos de la búsqueda de identidades que permanezcan y nos conduce a hacernos uno con lo que ocurre aquí y con lo que ocurre ahora, dejando de ser isla para ser flujo. Más que dejando de ser, diría, dejando de querer ser isla para aceptar ser lo que somos, flujo. Dejando de querer ser una realidad estable, permanente y segura para aceptar ser un proceso impermanente, contingente y que continuamente evoluciona. ¿Aceptas esto? ¿Aceptas caminar conmigo, que seré solo tu compañero en el viaje? Desde el planteamiento de un proceso de silenciamiento y vaciamiento para incorporarnos, para ser vida en presencia en este momento. Esta es la práctica que te anuncio. Si así lo deseas, si eso quieres, hemos de empezar a comprender cómo practicar. Porque la práctica del Zen comienza con la práctica del zazen sentado. La práctica del Zen es práctica de la vida,
en esa definición que he dicho, que podríamos extendernos en la explicación, fundamentalmente es una definición de cómo vivir, pero para entrenarnos cómo vivir, también la esencia es la práctica del Zen sentado, que no es una práctica separada, o sea, no me siento en zazen y luego vivo, sino que es vida misma. La práctica del Zen es la práctica del zazen, porque en el zazen realizamos todo ese proceso de limpieza y vaciamiento que nos prepara para ese descubrimiento de quién realmente somos. Como diría Eckhart, ese descubrimiento de aceptar ser quien somos cuando no somos, aceptar ser quien éramos cuando no éramos. Cuando no éramos este esquema de identidad que actualmente nos decimos ser. Bien, sin extenderme más en esto, porque puede confundir, centrémonos entonces en algunos consejos prácticos de la práctica del zazen sentado. No voy a detenerme excesivamente en lo que es clásico y habitual en este tipo de charlas, que es el comentario sobre el Fukan Zazenji de Dogen. Lo tenéis a vuestro alcance. Y tampoco voy a dar demasiado detalles sobre los elementos concretos de postura y de actitud corporal, diferentes posturas, etcétera, que encontráis en multitud de manuales y que incluso en la propia página web podéis encontrarlo en algún momento, y también en el libro que antes os he referido. Pero sí quiero ir al centro de la práctica del zazen. El zazen es, como he dicho antes, la práctica de la vida sintetizada en un acto puro de presencia. Estamos quietos, en silencio, abandonando todo aquello que es habitual y que justifica nuestra aparente vida humana. Nos justificamos por nuestro actuar, por nuestras posturas, por lo que vemos, por lo que miramos en el espejo, por lo que dicen de nosotros, y ahora dejamos todo eso, nos sentamos en nuestro cojín y miramos a la pared. Y en vez de llenar nuestra vida con un flujo continuo de pensamientos que van y que vienen, y que parece que es el nexo o la esencia del cómo vivir por parte de los humanos, interpretando, juzgando, analizando, concluyendo, criticando, condenando, aceptando o admirando, abandonamos eso, intentamos también hacer silencio en nuestra mente. No se trata de que rechacemos nuestra conciencia, se trata de que aprendamos a añadir a nuestra forma de vivir algo que está más profundamente en nosotros, que es que no necesitamos justificarnos o justificar nuestra existencia a través de nuestras ideas, nuestras elecciones o nuestros juicios. Nos sentamos primero en silencio y silenciamos nuestro cuerpo.
Dentro de todos los elementos de posturas que aprendéis y que cada cual poco a poco va adaptando a su cuerpo, hay dos elementos comunes básicos. Uno es la verticalidad y otro es el asentamiento en el suelo o en la silla. Esto es, somos una roca asentada, viva, en presencia, que por sí mismo queda ya justificada. Somos uno con el universo y en ese silencio nos integramos con el universo. La postura clásica que procede de tiempos inmemoriales, ya cité que sentarse en meditación es incluso anterior al budismo y al hinduismo. Incluye sentarse en forma de loto, cruzando las piernas sobre los muslos. Muchos occidentales no somos capaces de hacerlo de una forma mantenida. Y si bien es cierto que silenciar nuestro cuerpo incluye aceptar la quietud en una postura que fisiológicamente es correcta, puede ocurrir que el dolor sea en algún momento un impedimento, por lo tanto debemos aceptar, flexibilizar y poco a poco ir mejorando nuestra postura, pero manteniendo los dos elementos, que es la verticalidad y el asentamiento en el suelo. Verticalidad del cuerpo, que incluye verticalidad de la columna fisiológica, que incluye que la nariz y el ombligo estén a la misma altura, que incluye el que el cuello sea una continuación del tronco y al mismo tiempo que permita el que la mandíbula entre un poco para adentro para que los ojos caigan y reposen a 45 grados. Asentamiento en el suelo con las piernas cruzadas, en loto, en cuarto de loto, en medio loto, en posición birmana, en posición de sentarse japonesa con el banquito o con el cojín en vertical entre las piernas, o asentado en una silla en posición faraónica donde las rodillas estén más abajo que el coxis. Todo ello va dirigido a que la columna esté vertical. Y todo ello va dirigido a que nuestro cuerpo esté armonizado y encierre en dos círculos, uno el que forma nuestro cuerpo en su conjunto, otro el que formaremos con nuestras manos, generando el mudra del Zen. Esto es la mano derecha debajo, la mano izquierda encima, primeros tocándose por debajo del ombligo, de tal forma que estén en conexión con el jara. Ahí también existen muchas variantes. La postura del mudra del Zen permite no solamente el planteamiento de mantener la atención, sino el que, por otra parte, también cierre armónicamente nuestros flujos energéticos en una postura viva de presencia. Estos dos elementos van acompañados también de un silencio o de un silenciamiento en nuestro flujo mental. No se trata de negar nuestras ideas, de negar lo que sentimos, de negar las percepciones, las sensaciones en la pierna, las sensaciones en la cara, sino se trata de no quedarse cogido, víctima, seguidor, pasivo
de ese flujo mental que no controlamos y que tiene su origen en la hegemonía, en el predominio de nuestra mente consciente, y se esconde en los arquetipos de nuestro pasado, en el flujo subconsciente. E iniciamos una aventura interior de silencio. Habitualmente vivimos en nuestro tejado. Hay un kanji del zazen que se escribe con dos líneas verticales, una raya que baja, otra que se inclina y otra que hace de suelo. El proceso que hacemos en el zazen, en ese silenciamiento, podría definirse en mi casa, bajando y haciendo pie. En mi casa, reconocimiento inicial de la presencia que está aquí, aceptación de esa presencia, entrar en contacto con esa presencia, mantenerla viva. Muchos hermanos, compañeros nuestros y compañeras se pasan la vida huyendo de esa presencia. Viven sin vivir en ellos, sin reconocerse, sin reconocer esta vida que palpita aquí. Por lo tanto, en mi casa, una reconexión con esta vida, bajando, esto es, no quedándose en ese flujo, en esa corriente mental que nos mantiene y lleva de un lado a otro, sino aceptando en cada momento abandonar, soltar esa idea que viene y que va, esa percepción que siento y que va, esa emoción que me embarga y que luego pasa a otra emoción. Esto es ir soltando, es como decía el autor japonés, los pájaros pasan, las nubes pasan, la lluvia cae, el viento pasa y la roca aquí queda. O como diría el maestro budista, aquí nos sentamos la montaña y yo hasta que solo la montaña quedó. Esto es la presencia viva sin necesidad de nada más. Y este proceso, que parece muy sencillo, es duro y complicado para todos los que empezamos, porque no estamos acostumbrados a simplemente estar, simplemente ser. Y necesitamos artilugios, cosas, juguetes que nos distraen. Esos juguetes, a veces en la misma meditación, son los ritos, los cánticos, las posiciones, los trajes y las diferentes fases que se plantean en los cursos de meditación. Pues aquí nos vamos a quedar sin juguetes, sin nada. No importa cómo vayas vestido o vestida, no importa si eres budista, islámica, o cristiana, o agnóstica, simplemente eres tú. Eres esa presencia que se sienta en silencio. Ese silenciamiento será un proceso de aprendizaje
durante mucho tiempo. Es un proceso penoso a veces, duro, pero nunca igual, de continuamente reconocerse en el silencio, reconocer la presencia. Y no hablo de reconocer el yo mental que creemos que somos, sino de reconocer los acontecimientos, el proceso y vivir el proceso. De igual manera que la gota de agua no se para ver las gotas de agua pasar en medio del río, sino que circula con el río y ahora pasa por una roca, luego pasa por una cascada y más adelante está en un remanso. Así es nuestro proceso de meditación, nuestro aprendizaje del silencio. Junto con este aprendizaje del silencio está el aprendizaje de la apertura. Estos dos elementos, el aprendizaje del silencio, que también es de atención viva, es el ejercicio de sati, el ejercicio de la atención plena, o como ahora está de moda en Occidente, el ejercicio de mindfulness, pero mindfulness como iniciación en el zazen, y del cual podríamos desarrollar, estar hablando ampliamente. Os recomiendo que, si no lo habéis oído, vayáis a la charla sobre Sati que tenéis en la página web y también en el canal de YouTube. El segundo elemento que poco a poco aparece y que tiene importancia no es el salto desde una tendencia a cerrarse en ese silencio, de tal manera que no haya nada, de tal manera que no veamos nada, que no sintamos nada, que no percibamos nada, a una apertura instante a instante, una apertura interrogante. La persona que interroga es la persona que está abierta a nuevas respuestas, a nuevas preguntas. Nosotros en el zazen nos convertimos en un interrogante vivo. En cada instante esta vida se expresa e interroga la vida, no buscando respuestas para quedarse tranquilo, sino en un acto de apertura y también de aceptación, aceptación de lo que aquí es. Yo me sentí muy conmovido hace tiempo cuando comprendí el significado profundo de esa palabra que la Biblia, el Evangelio, atribuye a la madre del Nazareno, hágase. Porque entendí que en el proceso de silenciamiento y de apertura que significaba mi zazen, debiera estar presente esa aceptación de hágase, no para que yo dé permiso a la realidad para que se exprese, sino para que yo me incorpore a la realidad que se realiza. ¿De ello permiso o no de ello permiso? Yo no soy nada separado de la realidad. No soy un elemento, una celda, una gota de agua metida en una urna que, asentada en la orilla del río, contempla el río pasar, sino soy simplemente río.
y luego soy lluvia, y luego soy océano. Por ello, nuestro proceso de meditación, de lo que esta charla es introducción y también invitación a ti para que, si no has empezado a practicar, empieces, implica la comprensión esencial de qué va esto. Tras ello, busca un cojín de meditación. Verás que habrá recomendaciones que te eleven entre 6 y 9 centímetros, dependiendo un poco de la estructura de tu columna. Aprende la postura, realiza tu meditación diaria, incorpórate a un grupo de meditación y medita en grupo, y acepta que la práctica del zazen no es un entrenamiento para adquirir nuevos estadios de conciencia, nueva sabiduría, sino que es la expresión misma de la realidad. En ese sentido, Dogen manifiesta en el Fukan-Zazengi que la práctica del zazen es la práctica propia del despertar. Sobre el tema este del despertar o de la nueva conciencia o de la superación de nuestras limitaciones racionales se ha escrito y se ha hablado muchísimo, y yo en esta misma charla he expresado los temas, pero lo importante es comprender que nosotros ya somos, nosotros ya tenemos aquello que creíamos no tener. Y ese proceso de vaciamiento, que es también purificación, que es también aceptación y que es también apertura, es el proceso que nos ha de llevar a que la práctica del despertar, esto es, la práctica de este ser despierto que está aquí, se exprese en plenitud. Para ello hace falta tiempo para la superación de estos elementos que nos tienen atrapados, que no son, sino que es la magnificación que hemos dado a nuestra conciencia racional como el punto límite de la evolución, sabiendo, creyendo que nos teníamos que instalar ahí. Yo ayer pensaba que si el hombre ha sido capaz en tan solo 100 y pico mil años de pasar desde la conciencia prehomínida hasta la civilización técnica que ahora existe, con sus desequilibrios, pero también con los avances maravillosos de la ciencia, no significa que la evolución se haya acabado, que haya terminado. Imaginad qué significaría. Es difícil imaginarlo, pero simplemente plantear el horizonte de una evolución de nuestra especie hacia 1 millón de años, si somos capaces de superar la crisis de supervivencia que vive nuestro planeta actualmente. La evolución continúa, el avance de la realidad se expresa y nosotros estamos teniendo en esta generación, en las generaciones anteriores y en las que vendrán, el encargo de no parar, de no detener esa evolución que se expresa en nuestro interior. Por lo tanto, esta es la práctica del zazen a la cual os invito. Junto con esta charla, leed alguno de los libritos, aprended bien vuestra postura,
Buscad un maestro o un practicante un poco más avanzado para que os ayude en adoptar esa postura, o el grupo de Zen en el cual os inscribáis, y practicar sin desaliento. Os llamo la atención que cuando uno empieza la práctica del Zazen, al principio de pronto es como una novedad y hay como un entusiasmo que va acompañado muchas veces de que por fin, en algún momento, en algún instante, he logrado realmente estar en silencio. Y ese estar en silencio me ha hecho vibrar por dentro. Eso está bien. Pero después viene volver y volver y volver al ejercicio. Y en ese volver y volver al ejercicio, a veces hay tedio, a veces me estanco, a veces tengo la cabeza que me bulle, a veces no sé qué hacer con mí, no consigo detener mi pensamiento. No se trata de detener mi pensamiento, ya lo sé, pero no consigo que no me lleve de un lado para otro. No consigo que estas emociones que surgen en cuanto me quedo callado se aquieten y mi alma está agitada. En esos momentos conviene saber que también esa agitación, ese tedio, ese aburrimiento, ese no comprenderme, ese estar de un lado para otro también es la realidad que soy, y por lo tanto volveré una y otra vez a esta práctica que me hace más real, más auténtico, más en sintonía con lo que es y con lo que existe. Esta práctica hará que tu existencia sea auténtica, sea vivida, sea lúcida. Y si en ella vas eliminando esa batalla por conseguir satisfacer lo que tu mente te va diciendo y simplemente intentas quedarte en pura presencia, entonces habrá una transformación revolucionaria de la expresión de tu vida, que no de tu vida, que ya es revolucionaria. Esto deseo para ti. Y con este pensamiento te dejo. Adelante, compañera. Adelante, compañero. Sentémonos juntos. Estemos juntos. Junto al momento en el cual el silencio se expresa. Así que, para terminar, quiero recitar contigo un poema que hace tiempo escribí, vinculado a la esencia del Zazen. Dice así: ven a sentarte conmigo en silencio, mientras el ruido sigue y el flujo continúa, dentro de nosotros, fuera de nosotros. Pero dejemos primero fuera lo que nos sobra y lo que nos falta, lo que poseemos, lo que ansiamos, lo que nos preocupa, lo que creemos nuestro, lo que merecemos, lo que necesitamos. Ven a sentarte en silencio a mi lado, amado de mi alma, amada de mi espíritu. Pero deja conmigo fuera primero los halagos que buscaste, los premios y castigos que mereciste, las elecciones y rechazos de tu vida, el dolor y la pena. Yo también lo dejaré, yo también, antes de sentarnos.
Sentémonos en silencio por fin, abandonando quién creemos ser, quién dicen que somos, quién queremos ser, quién merecemos ser, quién buscamos ser, para por fin, a oscuras y en oscuras, en esta bendita nube abandonada, seamos por fin silencio, tú y yo.